Aló, Maleje, mi estimado grupo. Como sabemos, esta semana estaremos leyendo lo que es Parashat Vaishlach, ¿sí? Y bueno, también nos toca leer la Haftarah, y en el caso de nosotros también leemos una parte del Keter, ¿sí? ¿Y qué leemos? En el Keter leemos Masoret Meir, el capítulo 12, del versículo 1 al 44. Y bueno, respecto a eso, vamos a hacer un pequeño comentario. Encontramos en esta semana el pasaje donde los contrincantes de Rabbi Joshua le tienden una trampa en cuestión de un punto muy sobresaliente y delicado, el cual es el tributo al César. Ellos preguntan, ¿se debe pagar tributo o no? ¿Cuál es el versículo? Oh, es el siguiente. Vamos a ponerlo también aquí para que ustedes lo tengan a la mano. Este versículo. A ver. Y dice así, ¿no? Eh, viene y le dice el maestro: sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino del oír. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Y bueno, preguntémonos, ¿es acaso cierta la conclusión de algunos cristianos que interpretan en este versículo, es más bien todo el pasaje, lo ven como un apoyo al pagar los impuestos de parte de nuestro Santo Maestro? Y según ellos, los discípulos y todos los alumnos deberíamos pagar, interpretando ese versículo, deberíamos pagar todos los impuestos a todos. Es cierto que será esto, pero recordemos que el emperador Tiberio, que un hombre que en su vida personal deja mucho que desear, era un pedófilo. Hay que leer acerca de la historia de él para saber los detalles. Un hombre que despiado sexualmente y un asesino que como emperador afirmó ser Dios. Ya saben ustedes, la divinidad, y también oprimió y esclavizó a miles de personas, incluidas muchos de los judíos, y también a Rabbi Joshua. ¿Sería posible entonces que Rabbi Joshua estuviera apoyando a este hombre? ¿Es eso lo que es la conclusión? Bueno, para iniciar debemos recordar que los judíos patriotas, sobre todo los celotes, ajá, y de hecho cualquier pueblo que se encuentra oprimido por otro, desea la independencia política y también la religiosa. Este pueblo de judíos no apoyaría un gobierno extranjero que abusa de su poder y, además de pedir altas cuotas como tributo, le reprime con durísima mano. Aparte eh, de otros detallitos por ahí, que sobre todo en el aspecto económico los exprimía a tal manera que los judíos perdían sus campos, se endeudaban y ya no podían. Entonces el índice de los que perdían esto y se volvían a jornaleros es también muy alto. En el año 6 antes de la era común, los ocupantes romanos de Palestina impusieron un impuesto censal al pueblo judío. El tributo no fue para nada bien recibido. Ajá, y hacia el año 17 antes de la era común, Tácito dice en su libro de los anales, las provincias también, es más, vamos a poner para que ustedes también lo tengan por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Tácito? Dice: las provincias también que Siria y Judea, exhaustas por sus cargas, imploran una reducción del tributo. Ajá. Bueno, una rebelión fiscal liderada por Judas el Galileo pronto se produjo. Judas el Galileo decía
que los impuestos no eran mejores que una introducción a la esclavitud y que él y sus seguidores tenían un apego inviolable a la libertad, reconociendo al Eterno solo y únicamente él como rey y gobernante sobre todo Israel. En pocas palabras, estos defendían la tierra, Hashem es el rey, ¿sí? La tierra es de él únicamente. Entonces no puede venir el poder romano a pedir tributo, a pedir un impuesto sobre la tierra. Puede ser de otra cosa, pero no sobre la tierra. ¿Por qué? Porque todos los judíos se sabe muy bien el versículo que la Sagrada Torah nos dice de la siguiente manera. Vamos a ponerlo también aquí. Este dice, si la tierra no puede venderse para siempre porque la tierra es mía, ya que vosotros son para mí como forasteros y huéspedes. Entonces, en la mente del judío, la tierra de Israel no pertenece realmente a los judíos, sino pertenece al Eterno, que él es el dueño de la tierra. ¿Ah? Con esto en mente, no tolerarían que el Imperio Romano cobrara impuestos por la ocupación de la tierra, como dijimos. Y también algo que consideraban algo mal es que Herodes fuera puesto como rey sobre los judíos, no siendo judío, sino idumeo, y bueno, alcanzó el poder por el respaldo de los romanos. Y además el pueblo estaba todavía en su mente recordando las victorias de los macabeos. Todavía estaba fresca en su memoria como unos pequeños, un pequeño grupo muy valiente, pero no entrenado para la batalla y por cierto se enfrentaron a la potencia mundial de sus días. ¿Cómo vencieron? Cuando siguieron a los macabeos. Entonces, Hashem les dio la victoria por encima de ellos. Entonces, así también Judas, el Galileo, también se levanta con esta misma perspectiva, decir, nosotros haremos igual. Hashem es el único rey sobre la tierra de Israel y se negó a pagar los impuestos, porque eso representaban al emperador. Tiberio emitió solo 3 monedas, y de esas 3, 2 son relativamente raros, y el tercero es bastante común. Tiberio prefirió este tercero y lo emitió desde su venta personal durante 20 años. El denario era verdaderamente propiedad del emperador. Lo utilizó para pagar a sus soldados, y vamos a ver, aquí vamos a ponérselos acá también para que ustedes lo puedan tener. A ver, ahí está. Dice, lo utilizó para pagar a sus soldados, sus funcionarios y proveedores. Y llevaba el sello imperial. Ok. Vamos a ver cómo resaltamos. Ok. Entonces lo utilizó para pagar a los soldados, a sus funcionarios, difería de las monedas de cobre emitidas por el Senado romano y también era la moneda que los pueblos sometidos, en la teoría solamente, no en la praxis, debía pagar el tributo. Tiberio incluso convirtió un crimen capital, Tiberio convirtió en un crimen capital a cualquiera que llevara una moneda estampada con su imagen a un baño o a un burdel. En resumen, el denario era una representación tangible del poder, la riqueza y la deidentificación y sobre todo la subyugación al emperador. Entonces, sabemos que la moneda que dice, él pregunta, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la inscripción y la imagen? Sabemos que es
al emperador. Entonces, por eso, porque tenía su imagen, la convirtió en un crimen capital llevarla a un baño. Ajá. Ahora, ¿qué podemos decir de la inscripción? Ajá, de la inscripción vamos a decir lo siguiente. Ok, vamos. Ahora, de la inscripción. El denario enfrente mostraba un con un busto perfilado de Tiberio coronado con los laureles de la victoria y de la divinidad. Esto hay que resaltar. Ajá. Con laureles de la victoria y de la divinidad. Circunscrito alrededor de Tiberio, decía Tiberius Divis Augustus Filis Augustus, que se traduce Tiberio César, adorable hijo de Dios, Augusto. En el adverso, o sea, en la parte de atrás, se encuentra la diosa de la paz romana, ajá, ajá, y circunscrita a su alrededor de la abreviatura, lo que significaría en latín, sumo sacerdote. Entonces tenemos que proclama la divinidad del emperador, la divinidad y además como sumo sacerdote de la diosa de la paz romana. Entonces, esto es inaceptable para el judío. ¿Ah? Un hombre haciéndose divino. Bueno, entonces, la trampa es la siguiente. Si nuestro santo maestro hubiera contestado, ¿es lícito dar el tributo? Se declararía en cierto modo a favor de la ocupación romana, a favor de Tiberio César, quien se declara divino, quien se hace pontífice máximo de la diosa de la paz romana. Ajá. De alguna manera estaría diciendo, sí, hay que tolerar la idolatría, hay que tolerar a la ocupación romana, a los que los están haciendo, etcétera. O sea, eso era. Y por tanto, ante esa tolerancia de la idolatría, sus discípulos lo dejarían de seguir. Ajá. Añadiendo también de que sus discípulos estaban confiando en el reino de Elohim, que no reconoce a otro rey sobre la tierra de Israel que no sea Shem. Ahora, si él decía, no es lícito, en el caso de que diga, no es lícito pagar, con ello se declaraba en contra del gobierno romano. Y el procurador romano de Judea, Poncio Pilato, podría ser notificado y con ello arrestado de inmediato. De hecho, eso es lo que sucedió. Se le acusó y él fue arrestado y sabemos la condena que llevó. Pero en su respuesta, que es ambigua, tenemos una sutil rebelión. Ajá. Contestó con gran maestría a sus contrincantes, pero de alguna manera sí los judíos que lo escucharon, ellos podían entender que no debían de pagar. Bueno, este es un tema muy largo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí esta semana. Y en algún otro momento retomaremos nuestra Asher.